como espíritus también tenemos una preexistencia. Lo dice la palabra en el libro de Efesios en el capítulo 1. Quiero como base que usted me acompañe ahí, nada más. No vamos a ir a otro lado. Solamente quiero que usted vea lo que dice ahí, porque esa es prácticamente la base, pero vamos a tocar otros temas que tienen que ver siempre con la preexistencia. Le dije Efesios, ¿verdad? Perdón, sí, Efesios capítulo 1, perdón. Sí. Capítulo 1 de Efesios. Dice: bendito sea, el verso 3. Padre y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Le expliqué todo eso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1. Que muchas veces nosotros tenemos como referencia hasta ahí, pero antes de Génesis 1:1 ya éramos nosotros, ya existíamos como espíritus, pero en un mundo espiritual. Eso fue lo que pasó, que ya existíamos, hermano, como seres espirituales, pero no teníamos un cuerpo como el que nosotros ahora tenemos. Decía que Dios nos prestó este cuerpo y es como un vehículo con el cual nosotros tenemos que buscar la dirección correcta, caminar en la manera correcta para poder llegar a la puerta donde inicia el proceso o el propósito, de los predestinados a ser hijos. Entonces, todo el tiempo que nosotros tenemos, vamos a tener que ocuparlo para buscar esa carretera, por decirlo de esa manera, y llegar a Cristo, porque ahí en Él es que nosotros hemos sido bendecidos en los lugares celestes. Cuando llegamos ahí es que se activa esa bendición en los lugares celestes, porque ahí es donde encajamos en el propósito de los predestinados a ser hijos. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Amén. Hasta ahí todo estamos bien, creo yo. Esto lo hablamos el domingo, pero ahora vamos a concluir con esto. Pero el Señor, hermano, tiene conocimiento de nuestra vida. Nosotros quizás no tenemos el conocimiento porque pues éramos espíritus y todavía no, como le dijera, no teníamos esta memoria terrenal, ¿verdad? Que se activa al tener contacto nuestro espíritu que vino de los cielos a habilitar este cuerpo. Ahora, vamos a ir en esos aires, nos vamos a mover hoy, pero primero quiero que vayamos a Juan capítulo 1, donde le había dicho al principio. Juan capítulo 1. No sé por qué siempre, aunque sea, anoto los textos y luego los pierdo yo mismo, hermano. Yo mismo los pierdo y después le echo la culpa a Lucas. También Joshua viene a veces, pero el hermano Chuy ya los va a poner quietos. Juan capítulo 1. Verso 45. ¿Está listo? Son 4 diferentes situaciones que vamos a ver de preexistencia. Dice el primero: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde pues me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes. Mire esa palabra, antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, le dice el Señor ahí. ¿Qué le dice? Te vi. Te vi. Luego le dice, respondiendo a Natanael, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas veráis. Luego le dijo: de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Te vi. Desde antes que Felipe te contactara, yo te había visto donde estabas. Y la vida de este hombre se fue impactada porque alguien le dijo algo que él estaba haciendo sin antes haberlo visto prácticamente físicamente. Él dijo: pues, ¿cómo es eso? ¿Me viste si no estabas ahí? O sea, ¿qué le quiso decir Jesús ahí a él? Le dijo: yo te vi, yo te he visto. No es necesario que tengamos contacto ojo con ojo. Yo conozco tu vida. A las iglesias de Apocalipsis el Señor le dice: yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces aquí, lo que no haces aquí, lo que haces allá, lo que no haces allá. Yo conozco tu vida. En una ocasión el Señor le dice: yo conozco sus pensamientos. Pero aquí el Señor le dice: mira, yo soy alguien que se pasea de la eternidad en eternidad y puedo conocer hacia un momento tu vida como la conozco desde hace mucho tiempo. Y así como el Señor, hermano, le da a Felipe esa información de luz, por decirlo así, o esa luz, y Felipe y Natanael es impactado por esa información y dice: realmente tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice: no has visto nada, hombre, espérate, ¿verdad? A veces, hermano, esas cosas para las mentes que andan necesitadas de estas cosas grandes y sobrenaturales de Dios, que son prácticamente naturales en Dios, porque no son es su naturaleza, ser milagroso, ser grande, ser todo eso. Entonces, cuando alguien ve algo así, uno inmediatamente cree. Pero Dios conocía la vida de este hombre desde hace tiempo. Quiero que sepa que voy de ejemplo en ejemplo para que vea de lo que estamos hablando. Ahora, el Señor conoció su vida a un corto plazo, pero luego vamos a ver un ejemplo donde Dios conoció la vida de otros a largo plazo. Y después cómo el Señor trasciende aún ese largo plazo y se transporta, por decirlo de esa manera, o se traslada o trasciende, no sé qué palabra usar, a tiempos ya a niveles espirituales, donde la existencia es conocida por Dios, o la preexistencia es conocida por Dios. Ahora, lo que le quiero yo decir a usted en esta noche, para empezar aquí, es que Dios conoce lo que estamos haciendo. O sea, no hay cosas que hagamos nosotros que Dios no sepa que estamos haciendo. Venimos aquí ahorita en este momento y estamos aquí sentaditos y toda la cosa, pero Dios le dice: mire, yo sé lo que usted hizo antes de venir para acá. Otras palabras, le dice: mire, yo sé lo que hiciste 2 días antes de venir para acá. Aquí te ves bonito, con las manos levantadas y toda la cosa. Pero hace 3 días yo te vi. ¿Me estás oyendo, Natanael? ¿Me entiendes? Hace 4 días, no, Señor, fueron hace 5. Bueno, hace 5 yo te vi. Cuando andabas viendo aquello que no necesitaba estar viendo, yo te vi. Cuando estabas diciendo aquello que no tenías que decir, yo te vi. ¿Está abierto algún micrófono? Y dice: yo conozco tu vida. Yo sé lo que tú estás haciendo, lo que no haces. Yo conozco que en este momento donde estás, todo es diferente. Pero hace unos días no estabas así, Natanael. Te aprovechaste de la situación. No, Natanael estaba haciendo las cosas bien ahí. Pero ¿qué tal los Natanaeles que no estaban haciendo las cosas bien ahí?
¿Se imagina que un día ser confrontados por Dios, hermano, y llegar a la presencia de Él y decirle, aquí vengo, Señor, no te preocupes, y desde antes de que te vinieras o entraras por esa puerta, yo sé cómo le venías pitando a aquel ahí en la calle. Antes de venirte para acá, yo sé el round que te echaste en la casa. Yo sé cómo te comportaste durante el día. Yo sé quién es Natanael. Yo conozco tus obras, yo conozco tu vida. Ahora, ese no es motivo para que Natanael se enoje, ¿verdad que no? Y diga, pues ya no vengo. No. Es un motivo para decir, wow, tengo que caminar con cuidado, porque hay un Dios que me ve. Diga conmigo, Dios me ve. Dios nos ve, hermano. Él conoce lo que acabamos de hacer o nuestra existencia, lo que acabamos de vivir hacia un corto plazo. Un día Dios sorprendió a Job porque le soltó en la plática que ellos tenían, le soltó una información que Job no tenía. Y cuando vamos a ese verso que ahorita lo voy a llevar, dice uno, ¿qué es esto pues? Es de esas preguntas que uno se comienza a hacer. Ahora, vaya conmigo a Job, capítulo 38. Si alguien tiene preexistencia es Job, hermano. Si alguien tiene un pasado, hermano, es Job. Dice el capítulo 38 de Job. ¿Está listo? Dios hablando, se echa unas platicaditas con Job, hermano. Si usted quiere ver cosas interesantes, lea el capítulo 38, 39, 40, 41, 42 de Job. Y va a encontrar unas cositas bien tremendas. Va a encontrar hasta el abismo ahí. Dice el verso 20. Dios le estaba preguntando a Job. Fíjese. Tenían una su plática porque Job, usted sabe, cuestionó de alguna manera la situación por la que yo estaba viviendo. Verso 20 de nuestra Biblia dice, el 19 para que tenga un poco más de sentido la lectura. Dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleve a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Y la respuesta es, tú lo sabes. Le dijo Dios a Job, tú lo sabes. Pues entonces, miren lo que le dice, ya habías nacido y es grande el número de tus días. Miren lo que le dice, tú lo sabes. Entonces, para ese entonces ya habías nacido. Pero Señor, ¿pero cómo es que yo no tengo memoria de esto? Pues es otra cosa. Le dice, ¿tú ya habías nacido? ¿En dónde había nacido Job? Mire otra vez la pregunta en el 19. ¿Por dónde va el camino de la? Es que, hermano, mire, Dios le estaba hablando ahí a él de un montón de cosas bien complejas, pues. Unas preguntas que Dios le hacía a Job, porque se la cantó bien bonito el Señor al principio, y le dijo, amárrese bien el pantalón, porque usted comenzó, ahora yo le voy a preguntar y yo quiero que usted me conteste. Y Dios le dice, ¿por dónde va el camino de la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. El Señor le dice, tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. Yo lo que le estaba diciendo es, mira,
cuando yo estaba formando todo esto, el cosmos y todo lo demás, usted ya había existido como espíritu, ya había sido creado, porque los días de usted son más de lo que usted se imagina que tiene. No, tómelo por el lado amable, ¿verdad? Tómelo por el lado amable. Dios le dice, no, pues es que uno se considera muy limitado, pues, en conocimiento y aquí y allá. Y Dios le dice, no, usted trasciende su vida, trasciende, hombre. Usted tiene unos límites, van más allá de que cuando comenzó su conteo aquí en la tierra. Por eso yo el otro día que hablábamos de los orígenes, yo le decía, ¿cuántos años vivió Adán? Porque su deterioro comenzó desde el día en que ellos pecaron. Pero él ya vivía en el huerto. El tiempo habilitado, hermano, no había sido, habilitado como tiempo, porque él vivía como en un espacio eterno en el jardín. Porque ahí no había tiempo, ahí no había pecado, ahí no había nada. Era Dios, era espacio, tiempo, llamémosle tiempo, pero era eternidad de Dios en ese lugar. Y sus días comenzaron a contar, creo yo, después que inicia el tiempo, el conteo del tiempo. Pero aparentemente vivió 930 años, ¿verdad que sí? Pero ¿cuánto tiempo habrá vivido antes de la caída? A Job le dijeron, hey, ¿usted lo sabe? Para el tiempo en que estas cosas fueron creadas, usted ya había nacido. Claro, no estabas aquí en esta tierra, pero en un nivel espiritual usted existía. Entonces Cristo bendijo sus espíritus, los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, pero en Cristo es ahí donde todo se activa, pero en Cristo, porque ese es el requisito para que seas parte de todo lo que se bendijo desde antes de la fundación del mundo, en Cristo. Ahora, a Job le dice, usted tiene conocimiento de que nació aquí, sus recuerdos están aquí, pero yo a usted lo vi desde mucho más antes. Hermano, ¿cuál será realmente nuestra verdadera edad, por decirlo de esa manera? Porque el Padre de los Espíritus sigue creando espíritus. Dios descansó de sus obras creacionales visibles aquí en la tierra, pero Dios sigue creando. Dios es un Dios creador y Él sigue creando y sigue enviando espíritus a la tierra. Se van algunos, pero siguen llegando otros, llamados también como nosotros fuimos llamados a llegar al punto de partida llamado Cristo, para poder encajar en el propósito con el cual fuimos enviados aquí. Usted no fue enviado, yo le decía el otro día, a solo sufrir y a pasarla mala en esta tierra. No, vino con la oportunidad que todos venimos de en un punto de nuestra vida tomar la dirección correcta que nos lleva a Cristo. Y ahí encajar con el propósito mayor de que trae todas las bendiciones y que ya nos ve sentados allá, imagínense también. O sea, es algo, ¿cómo le dijera? Que con la mente natural no la vamos a poder alcanzar. Porque las cosas espirituales se tienen que discernir con una mente espiritual. Y aunque nuestra mente quiera entender lo que más pueda, vamos a quedarnos cortos. Es que me perdona si no lleno ese nivel, porque yo me quedo tan corto, hermano, en conocimiento, ¿verdad? El hecho que toquemos estos temas no quiere decir que al 100% lo manejamos, no, aquí pura misericordia, hermano. Lo que pasa es que están en la Biblia y hay que pasar por ahí, hombre. Tantos años evadiendo estos temas, no es justo, ¿verdad que no?
Ahora mire, hay uno de los misterios más tremendos que se hablan y siempre a veces sale la pregunta, pues, ¿verdad? Es cuando el Señor ay, hermano, ya me perdieron el texto ustedes otra vez. Tal vez el hermano me ayuda, hermano. Donde dice que Judas, hombre, era nomás que se perdió el que había de perderse. Creo que Juan 17, pero 13 de Juan. Vamos igual, ¿verdad? Sí. Aquí está, sí, el 17:12. Gracias, Joshua. Mano Chuy, luego voy con usted con la pregunta que sí. Es que sí los mantengo, mire hermano, pero alerta. ¿Estamos ahí? Jesús dijo, mire, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Entonces la gente dice, ¿verdad? La pregunta que más de alguno ha hecho, entonces Judas ya nació perdido. ¿Qué cree usted? Nada más se perdió el que estaba, pues, el que ya habíamos dicho que se iba a perder, el hijo de perdición, dice. ¿Será que Judas desde chiquito nació y vino ya perdido, hermano? ¿Qué piensa usted? Porque eso es lo que manejan allá afuera. El código Da Vinci, todas esas cosas. ¿Ya oídos? Es lo que manejan ellos. Que esto ya estaba y que fue Jesús el que le dijo, apúrate, voy a hacer eso porque ya. Entonces dicen que Jesús utilizó a Judas para hacer eso. Es lo que ellos cuentan, pues. Jesús dice aquí, todos los que me diste no se perdieron, pero uno venía, ya habíamos hablado pues en los cielos, ese era el hijo de perdición. Ese sí se perdió, fíjate, porque ya venía para ahí. Ahora, no podemos dar por asentado de que Judas ya venía predestinado para ser el perdido, porque Satanás anduvo tocándole la puerta a varios. ¿Se acuerda? ¿Le tocó la puerta a quién? A Pedro, ese es el más famoso, ¿verdad? El Señor le dijo, aléjate de mí, ya sé quién anda por ahí. Pero Judas, hermano, se perdió porque él dejó que Satanás llenara su corazón. Ahora, Judas llenó la posición que estaba predestinada para el hijo de perdición, pero no tenía por nombre Judas, sino que ya se sabía que uno iba a encajar en esa posición. Entonces es como cuando usted le ofrecen un trabajo y usted le dice, ok, mira, vas a llenar esta posición, pero en esta posición trae estas obligaciones y aquí y allá. Entonces no se sabe quién la va a llenar, pero el que califica mejor se queda en esa posición. Entonces Judas, hermano, hizo todo lo indebido para poder calificar en esa posición. Entonces esa posición ya estaba predestinada de que el que la llenara se iba a perder. No es entonces que él venía predestinado desde allá como un espíritu, como le dijera, defectuoso, en otras palabras. No salió de la presencia de Dios y llegó a esta tierra como un espíritu defectuoso, que ya venía perdido. ¿Sí me entiende eso? ¿Nunca se lo había preguntado a usted? ¿Nunca había escuchado de esto? El misterio Judas.
Que si ya venía perdido o qué, porque muchos de ahí se basan para decir entonces, estos ya venían predestinados para ser salvos, por eso son salvos. Y aquel es perdido porque ya venía predestinado para ser perdido. Pero el llamamiento es en general, lo que vemos en Efesios capítulo 1. El llamamiento es para todos, pero el que entra, el que llega a la puerta llamada Cristo, tiene la capacidad, la habilidad de entrar y encajar en el propósito. Y de ahí comienza todos los demás, hermano, nuestra nueva vida aquí. Y ahora sí tiene sentido haber llegado a esta vida defectuosos para habernos encontrado con aquel que nos va a perfeccionar a su tiempo. Y eso se llama Cristo Jesús. Y todo el tiempo nos han dado buscando para transformar nuestra vida. Eso ha sido siempre lo que Cristo ha querido hacer con nosotros. Pero nosotros mucho tiempo pensamos o pasamos viviendo, hermano, pensando que no necesitábamos ser alcanzados por el Señor porque nuestra vida estaba bien así. O porque nuestra vida está bien así. Porque también dentro del cristianismo hay acomodamiento. Y ya no buscamos conocer más porque ya creemos que lo sabemos todo. Y cuando encontramos a alguien que nos reta en conocimiento, muchos se incomodan. Pero no es eso, sino que tenemos que encajar en lo que Dios, hermano, nos llamó a hacer mientras estábamos en esta tierra. Ahora, para eso, hermano, yo quiero que vaya conmigo a Jeremías. Y usted sabe que no podemos hablar de la preexistencia si no tocamos a Jeremías. No podemos hablar, hermano, de la preexistencia si no había alguien más preexistido que Jeremías. Es que, mire, hermano, pues lo que le quiero yo dar a entender a usted, que estas cosas son cosas que no solo se trata de saberlas, sino que nos conviene saberlas porque son nuestros motivadores en los momentos donde no sabemos qué dirección tomar. Recordar estas cosas son las que nos van a volver a encajar en el propósito de Dios. Porque nos hemos pasado toda la vida queriendo encajar en los propósitos de alguien más. Y no en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Jeremías capítulo 1. Verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre, ¿qué dice? Pues platíquenme usted. ¿Qué le quiso decir Dios ahí? Cuénteme, abro el micrófono. Coménteme, todos estamos bien. Pero piense, ¿qué le quiso decir Dios a Jeremías? ¿Qué le quiso decir? Que ya existía. Igual que Natanael, ¿verdad? Le dijo, desde antes que estuvieras aquí, cuando estabas allá, yo te había visto. ¿Qué más le quiso decir Dios ahí, hermanos? Porque mire, cuando usted hace contacto con la Biblia, no solo se trata de leer para que le dé sueño. ¿Ya? Dice un hermano que tenía marcado aquí en la frente donde decía Santa Biblia, porque nada más, hermano, abría la Biblia y veía la pasta y ya caía dormido, hermano. Pero que no nos pase así a nosotros, ¿verdad? Un día andemos con unas letras de colores aquí rojas y otras por aquí, porque estar pegados ahí, ¿verdad, hermano? Pues sí, cuénteme, abra su entendimiento, porque de eso se trata. Ajá. Sí, correcto. Ujú, ujú. Jeremías sí traía un propósito directo de parte de Dios. Él, sí, él mismo se lo aclara y le dice, mira, aquí no es otra cosa, aquí no es por la imposición de manos ni nada, aquí saliste del Padre con el propósito de llenar esto y yo te escogí. Y yo he visto tus capacidades. Y antes de que te formaras, pues aquí,
como un ser humano, yo te he visto, yo conozco y yo te formé. Pero usted sabe que Jeremías lo que hace inmediatamente es poner excusas a su llamamiento, ¿verdad? O sea que el venir, hermano, con un propósito divino de parte de Dios, no garantiza todo el tiempo que la gente va a caminar en esa dirección. Lo traía, sí, ya lo traía. Pero en el caso Judas, había una posición que llenar. Mientras aquí ya venía asignado él a hacer con ese llamamiento de parte de Dios. Pero en el caso Judas, no se sabía ni el nombre de quién iba a ser el que iba a ser el hijo de perdición. Solamente se conocía como el que se iba a perder. Ahí pudo haber sido cualquiera de los que estaban cerca. Pero aquí ya traía nombre y ya traía un propósito en ese aspecto. El hermano Jeremías. Mira lo que dice otra vez. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Dos procesos, ¿verdad? Antes de haber sido engendrado, antes de vivir en el mundo, en tu mundo materno por 9 meses, porque ese se vuelve el mundo del bebé. Por ese tiempo vivías en otro mundo, donde el propósito por el cual yo te di existencia a ti viene y trasciende mucho más allá de los 9 meses que pasaste en tu vientre, en el vientre, perdón, de tu mamá. Viene mucho más allá. Tu vida tiene un peso mucho mayor, pues, que el que tú te consideras que tienes. Entonces es el punto donde la preexistencia se vuelve algo que vale para nosotros. Por eso lo que le decía hace un momento, saber esto te ayuda a entender que tú tienes un plan en el cual encajas, porque sabes que no naciste aquí por casualidad, por error o X, sino que hay un llamamiento para todos los que venimos aquí para poder llegar a conocer el propósito de Dios por el cual fuimos enviados aquí a esta tierra. Entonces, Jeremías encajó en el propósito de ser profeta. Ese era el llamamiento de Jeremías. El llamamiento de nosotros es llegar a ser hijos de Dios, conocer a Cristo y ahí encajar en el propósito de Dios. Pero Jeremías nace ya con un propósito. Igual Dios, hermano, puede ser que tenga un propósito para todos aquellos que se dejen usar por Él. No sé si a lo mejor es la batería. Dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que es un misterio cómo se forma el bebé en el vientre de la madre. ¿Verdad que sí? Pero aquí dice que quien lo forma es Dios. ¿Por qué? Porque Él provee todo, hermano, para que el bebé sea formado. Hermano, ¿qué tal y si a usted le hubieran dicho? Ya lo tengo aquí. Que usted le hubieran dicho: hey, usted vino aquí con un propósito. Ah, sí, pero yo he perseguido esto toda mi vida y yo he querido ser esto toda mi vida y estudié para esto y soy bueno para esto. Sí, pero fíjate que el propósito de Dios para ti es otro. ¿Cómo le hacemos, pues? ¿Me entiende? Si el llamamiento, cuando llegamos a Cristo, todo cambia, hermano. Todo cambia. Todo lo que hemos vivido tiene sentido cuando llegamos a Cristo. Que el accidente, aquella enfermedad, todo lo que te pasó, me trajo, todo me trajo a este punto. Entonces todo vuelve a tener sentido para nuestra vida. Por eso la preexistencia no es solo un tema, pues, sino que es algo que debemos de saber nosotros, que antes de tocar home aquí como seres humanos, salimos de allá,
que ya existíamos como espíritus. Muchas veces hemos escuchado que realmente lo que está afuera nada más el cuerpo, pues. Pero quien está realmente dentro de nosotros es nuestro verdadero yo, ¿verdad? Vale. Luego dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cómo lo pudo haber conocido? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque fue creado espiritualmente y Él es el Padre de los espíritus. Si no, ¿en qué nivel, en qué dimensión lo pudo haber conocido? Luego dice, y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te escogí, te separé. Hay un trato directo, de una intervención directamente. Platiquemos pues. Me gusta que platiquemos. Qué bonito se. Sí, sí. Sí. Correcto. Para que se active, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Nadie viene por casualidad, correcto. Así es. Sí. Ajá. Sí, Judas se comportó imperfectamente bien para llenar esa posición. Ujú. Sí. Ay, ay, sí. Ahí sí va a estar buena la cosa, ¿verdad? Sí. Hay el misterio de la agonía, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí. Sí, sí. Ahora, el caso Judas, como le digo, ¿no? Es tremendo porque él caminó justo ahí con Jesús. O sea, la oportunidad estuvo juntamente con él. Judas sintió remordimiento y fue donde los fariseos a devolverle el dinero. Entonces, el remordimiento es una cosa y el arrepentimiento es otra. Entonces, dice ahí, ¿verdad? Usted lo ha leído, que sintió remordimiento y le fue a devolver el dinero a aquellos y aquellos ya no se lo aceptaron. Pero el arrepentimiento, el caso Judas y el caso Pedro, porque Pedro pues llegó al Señor, pero se arrepiente Pedro, ¿verdad? Y el Señor pues extiende su misericordia. Pero Judas sintió remordimiento y debido al remordimiento que tuvo, fue que terminó colgándose de un árbol, se hinchó y luego cayó y se violenta esa muerte, ¿verdad? Sí, y prácticamente explotó, ¿verdad? Y después pues se lo comieron los animales. Pero mire, hay propósitos general, como le digo, para hacer un llamamiento general. Pero cuando ya entramos en Cristo, aquí ya vienen los ministerios. Aquí donde se activa pues los llamamientos. Que yo te llamé, te traje de allá para que pues vengas aquí, ¿verdad? Y aquí yo te voy a usar aquí, aquí, allá, aquí. Y ahí es donde nosotros mostramos ¿cómo es? Resistencia. Dice, antes que nacieses te santifiqué. Por ahí anda un grupito diciendo que el ser humano no es ser humano sino hasta que nace. ¿Ya escuchó eso, verdad? Ya, sí, entonces
para no sentir el cargo de conciencia, no le llaman persona ni ser humano, pero ¿quién está ahí? Hay un espíritu. Tremendo eso, ¿verdad? Hablando de bebés, déjate otro planteamiento. Cuando nacen los gemelos, hermano, ¿cómo se llamaban los gemelos? Esaú y Jacob, ¿verdad? Dice la Biblia, porque la Biblia lo dice, que se andaban peleando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué andaban peleando? La primogenitura. ¿Qué conocimiento previo tenían ellos de la primogenitura, que sabían que tenían que pelear por ella? O sea, uno pelea por algo cuando uno sabe que es algo que uno lo, ¿verdad? O sea, lo anhela, lo quiere. ¿Dónde aprendieron ellos la primogenitura? ¿Me entiende? Entonces, la preexistencia. El menor iba a servir ¿cómo es? El mayor iba a servir al menor. Y ahí es donde vemos que sí hubo una lucha, pero aunque las cosas no nacieron en el orden que quizás al principio debieron de haber sido, Dios se encarga de poner las cosas en orden por el llamamiento que Dios te ha dado. Porque ya ahí, hermano, el sueño era ya formar Israel, pues ya era una cosa grande, ¿verdad? Pero en el caso de Jeremías, le dice: antes que nacieses, pues yo ya te había escogido. Yo no esperé a que nacieras para que yo te escogiera. Yo no me esperé a que te desarrollaras las cualidades, a que si fuera fuerte, si eras gordito, flaco, peludo, greñudo, lo que fuera. Yo no me esperé a ver si vas a salir sano, si vas a usar lentes o no. ¿Me entiende? Yo no me esperé a que te desarrollaras de esa manera, si ibas a hablar bien inglés, francés o lo que sea. Yo no me esperé a ver si ibas a ser legal en Estados Unidos o no. Yo no me esperé a ver si ibas a ser republicano o demócrata. Santo Dios nos libre de todas esas cosas. Son males, ¿verdad? ¿Me entiende? Yo no me esperé a eso. Porque mi propósito viene mucho más antes, pues. Y te llamé, te separé y te di por profeta a las naciones. Ni había nacido el baby, mire. Y a Dios le había considerado profeta para las naciones. Dios cree más en nosotros que lo que nosotros creemos en Él, fíjense. Miren lo que le dice: y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, como le decía, no podemos hablar de preexistencia si no hablamos de Jeremías. Jeremías es el caso más que por eso no lo quise dejar fuera. Porque Dios le dice, antes de que pues la ciencia te apruebe o no, de que antes de que esto y lo otro está mi propósito, mi llamamiento para tu vida. Ay, Señor, será, pero mira, yo no puedo hacer esto ni lo otro. No le estoy preguntando. Deje de poner excusas para llenar el llamamiento que Dios te ha dado. No te limites a lo que el hombre piensa de ti o no. Dios te escogió, Dios te llamó. Hazlo. Y mira, hermano, nosotros, no me va a negar usted esto, pero hay un montón de cosas en las que nosotros no servimos, hermano.
Hay un montón de cosas que qué mal nos salen, hermano. Pero tenemos contacto con esto, mire. Y ahí nadie nos conoce. Tomás tenemos contacto con el propósito de Dios para nuestra vida. Y a saber de dónde nos salen los gallitos, hermano, ¿verdad? O lo valiente, ¿verdad? Pero sabemos, hermano, que el Dios que tenemos es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Su autoridad está con nosotros, su llamamiento está con nosotros, la aprobación de Él. Somos de Él, vivimos para Él, le servimos a Él. Entonces, hermano, Dios no nos llamó solamente para tenernos allí. Bueno, yo no quería llegar ahí, pero yo no nos quería así, sino que vengamos a este mundo y entremos en el llamamiento de su propósito, o en el propósito con el cual Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Y ver pues que lo que tengamos aquí o lo que no lleguemos a tener, o lo que teníamos y ahora ya no cambia el llamamiento que Dios ha hablado sobre tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Denle un aplauso a Dios, porque mire, no estamos limitados, nuestros límites no están ahí. No están ahí nuestros límites. No hay límites en ese aspecto. Pero es el llamamiento para aquellos que quieren hacerlo, hermano. Y mire, hay cosas que, pues sí, los cristianos no somos buenos para muchas cosas. Yo, por ejemplo, de fútbol, hermano, yo casi no sé. Yo, hermano, en el béisbol, yo casi no sé. Me dicen que eche mecánica, yo casi no sé. Me dicen, haga esto allá, hermano, no sé. Vaya, ya se volvió administración, mi hermano, pero ahorita vamos a orar, ¿verdad? Pero hermano, cuando quizás nos damos cuenta que no somos tan buenos y no calificamos delante de la gente como gente buena para muchas cosas, y llegamos a los pies de Cristo y reconocemos y escuchamos todo lo que Dios dice bueno de nosotros, y ahí, hermano, es cuando la vida realmente nos cambia. Donde nos conocieron por los vagos, los borrachos, lo que sea, pero cuando llegamos a Cristo, todo cambió. Y ahora muchos de nosotros manejamos mejor la Biblia, mejor que como manejamos el carro. Digo, pues, o mejor que como trabajan, ¿verdad? Son mejores siervos del Señor que otras cosas. Porque este es un deleite. Este es un deleite, hermano. El saber que encajamos en el propósito de Dios es motivación, hermano, para nosotros. Pero ¿y en qué le sirvo? Sírvele a Él. Ponte a la disposición de Él y de aquí estoy. No, pero es que yo le quiero servir como a que no, tu llamamiento a lo mejor es otro. Pero la gente no, a la fuerza, no, tienes que hacer aquello. No, Dios te llamó para otra cosa. Pero, hermano, encaja en el llamamiento que Dios te ha dado. No solo lo sepas, sino que hay que hacerlo. Y eso ya requiere un poco más de esfuerzo. Pero ¿a quién vamos a honrar? A aquel hermano que nos conoció desde antes que naciéramos. Y ahí, hermano, eso ya es cosa grande. Que nadie cree en nosotros, it's okay. Hay uno que creyó en nosotros antes. Hermano. Por eso no nos comparemos con nadie, hombre. No nos comparemos con nadie. No nos comparemos con nadie. Ahora, hablando en general, ¿verdad? Hay un llamamiento para todos. Yo insisto en eso porque mucha gente dice, es que Dios no me ha llamado. ¿Cómo no? Dios te ha llamado a ti. Pero ¿y cuál es mi propósito? Ven a Cristo primero.
Conságrate, apártate de todo aquello que te pueda sacar. Camina en rectitud delante de Él. Y vas a ver cómo las bendiciones con las que te bendijeron allá antes de la fundación del mundo comienzan a activarse también aquí. Y esos mismo camino te va a llevar de nuevo al lugar donde salimos un día. Y un día, hermano, estaremos allá en la presencia del Señor. Y pues nuestro tiempo en la tierra va a ser pues ya cosas del pasado. Y todo eso que nosotros ahora llamamos problemas, ya en ese tiempo lo vamos a llamar ya otras cosas, ¿verdad? Así es que todas las cosas nos han servido para bien, para todos aquellos que amamos al Señor. Amén. Así es que en esta noche yo lo quiero dejar hasta ahí, pero si hay alguna pregunta me gustaría que pues la hagan o algún comentario que quieran agregar a esto, hagámoslo ahorita antes de cerrar. ¿Qué les parece? Levante la mano pues si usted quiere comentar algo y pues sí, hermana Conchita. Ajá. Ajá. Un déjà vu, dijo, ¿verdad? Sí, así le llama a la gente. Sí. Sí, sí, correcto. Como que uno ya la vio y sabe lo que viene. No, no. Amén. Correcto. Sí, porque no nos recordamos de nuestros tiempos en el cielo, pero hay uno que sí nos vio cuando estábamos allá y desde allá nos conoce. Mira, hermanos, de dónde nos habían echado el ojo. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Algo más? Sí, hermano. A ver, hermano. Ajá. Oh, sí, hace más o menos 20 años. Amén. Preexistencia, ¿verdad? Sí. Buen siervo, ¿eh? Amén. Damos gloria a Dios por sus vidas. Denle un fuerte aplauso, Señor, por ellos. Para medio, yo siempre guardo una experiencia agradable con mi hermano, porque un día fuimos a una guerra prácticamente, ¿verdad? Y nos sentamos en una mesa con unas personas de los más religiosos que andan de los colorados, ¿verdad? Lo que a la mayoría le huye, no, nosotros lo invitamos porque
en la casa de un hermano y dijimos, va a llegar tal persona que quiere hablar, y nosotros vamos, ahí estábamos, ¿verdad? Con el hermano Arquímedes, y sacamos nuestras Biblias, hermano, y comenzamos, ¿verdad? Y pues da que alguien de una religión tan fuerte como esa doble su mano es difícil. Pero al final, hermano, no es ganar una discusión, sino que al final abrir la mente, ¿verdad? A que el Señor está dando una oportunidad aún a todas las personas que pues quieren conocerlo a Él, pero que entraron por la puerta equivocada, ¿verdad? Eso, el Señor tiene misericordia, y ese día nos usó el Señor al hermano y a mí. Estuvimos ahí como unas 2 horas discutiendo temas bíblicos, hace como 20 años más o menos. Y al final pues dijo que él pensaba de que no solo iban a ser 144,000, que también iban a haber más en el cielo, ¿verdad? Así, no se me olvida porque pues el número, ¿verdad? Así es que casi lo bautizamos ahí, hermano, pero pues ya no había tiempo, ¿verdad? Pero son experiencias que quedan grabadas, hermano, donde Dios pues, ¿verdad?, nos unió con un propósito en aquel tiempo. ¿Alguien más quiere hablar acerca de la predestinación? La existencia, perdón. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Tal vez podemos contestársela, ¿verdad? En la misericordia de Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo Dios predestina? Amén. Amén. Nuestro punto de partida va a estar ahí, ¿sí? Llegar, por eso le digo, todos venimos llamados, ¿verdad?, a participar de esta vida, pero tenemos ya estar en esta vida, tenemos que conducirnos al punto inicial, que es Cristo, y ahí se activa toda la bendición espiritual eterna, ¿verdad? Amén. ¿Algo más? Pero sí, la predestinación es, como les decía yo el otro día, es el grupo, es verdad, es el colectivo llamado iglesia, y el que quiere pues va a formar parte de la iglesia. Y para esta iglesia hay promesas, hay autoridad, hay revelación, hay un montón de cosas. Así es que, bueno, nos ponemos sobre nuestros pies entonces y le damos gracias a Dios. Dígale: Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú me conocías, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y aunque para mucha gente esto suena increíble, para mí, Señor, me motiva, Señor, y me llena de alegría y de gozo saber, mi Dios, que yo en tu mente ya estaba desde antes. Que en esta tierra mucha gente se podrá olvidar de nosotros, mi Dios, pero tú nunca te olvidas de tu creación. Señor, quizás las personas no nos recuerdan por lo que hicimos, pero de allá, Señor, de donde tú nos hiciste, hemos salido con un propósito para llegar aquí, Señor. Solo te pedimos que no nos falten las fuerzas, Señor, para seguir creyendo, para seguir adelante, seguir buscándolo, Señor, y no estar tranquilos hasta que entremos, Señor, en el reposo, hasta que entremos, Señor, en Cristo, hasta saber, mi Dios, que estamos ahí juntamente con Él. Que venga lo que venga, que nos quiera sacar del propósito del Señor, que no prospere, Señor, así como lo enseña tu palabra, que ninguna arma forjada va a prosperar en contra de aquellos que hemos recibido herencia de parte tuya. Y aunque no hayamos recibido herencia terrenal, tenemos las promesas y la herencia celestial. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra vale más y tiene mayor peso y mayor autoridad que lo que diga cualquier espíritu o cualquier ser humano, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, en esta noche, porque a veces hemos menospreciado el llamamiento que tú nos has dado y vamos detrás de lo que nosotros queremos hacer.
y no de lo que tú nos estás llamando a hacer. Pero en esta noche agradecemos la oportunidad que tú siempre nos das para volver, Señor, a empezar, para volver, Señor, a tus caminos, a tu propósito. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre sigues ahí. Siempre sigues, Señor, tus planes con cada uno de nosotros. Y aunque a veces no entendamos para qué vinimos a esta tierra, cuando conocemos, Señor, tu palabra y te conocemos a ti, nuestra vida tiene sentido, Señor. Y ahora son años los que hemos caminado contigo. No somos perfectos, Señor, pero sabemos que vamos en el camino correcto. Sabemos que como seres humanos te vamos a fallar siempre, pero nuestro espíritu está dispuesto, aunque nuestra carne no. Creemos, Señor, que tú nos has bendecido con bendiciones eternas, mi Dios, que el hombre ni la voluntad humana puede detener ni cancelar. Pero sí nosotros mismos nos podemos desviar de eso. Te pedimos, mi Dios, que no nos falte la sabiduría para saber elegir, para poder decidir lo mejor para nosotros. Padre, te doy gracias en esta noche por lo que nos hemos reunido y aquellos que están, Señor, con nosotros a través de las redes sociales, que están, Señor, ahí en sus hogares. Te pido, mi Dios, que si están padeciendo alguna necesidad, tú les resuelvas. Si hay alguien enfermo, Señor, pon tu mano sanadora sobre ellos y que ellos recobren fuerzas nuevas para seguir adelante. Si hay una madre angustiada, Señor, por sus hijos, Padre, te pedimos que traigas consuelo. Te pedimos, mi Dios, que traigas consuelo a aquel problema económico que ellos están pasando, mi Dios. Te pido, Padre de la gloria, que tú intervengas, Señor, grandemente para que ellos puedan encontrar la dirección y la paz en medio de esta difícil situación. Te pedimos, mi Dios eterno, porque tú, Señor, sabemos que nos escuchas. Gracias te damos en esta noche. Vamos a irnos a nuestras casas. Guárdanos, Señor, en el camino. Queremos llegar a nuestras familias y disfrutar un rato con ellos para poder iniciar un día más mañana bajo tu bendición. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.